Bueno, qué dato, amigos. La verdad es que este es como resumir un poco lo que ha pasado en los últimos años, vamos a decir noventas, ¿no? O sea, ochentas y noventas, ¿no? O sea, prácticamente los últimos 20 años nada más, ¿no? A partir O del sea, 2000. digamos del 90, ¿no? No, del No, 2000. no, no, la comparativa. Ah, sí, La perdón. comparativa es del 90, vamos a ir hasta el 80, 90, 90, 2000, ¿sí? O sea, los últimos 20 años del siglo y luego los últimos 20 años de este siglo también. Los primeros 20. Los primeros 20 años. Entonces, ¿cómo está la comparativa en cuanto a desastres naturales? ¿Cuáles han generado más mortalidad? ¿Cómo han avanzado? Y aquí ya podemos ver la gráfica, podemos ver exactamente cómo está el problema. Y la verdad es que es impresionante que el 80% de aumento se ha dado en este siglo en cuanto a desastres naturales. De repente, mucha gente me comentaba, no, pues que a lo mejor es porque nos enteramos más y por Por eso... más noticias, Porque claro. como hay más noticias, pues nos enteramos más de que hay desastres naturales. Y ha de ser eso, pero todo está igual, todo está normal. Porque nos vamos acostumbrando a este tema y no nos damos cuenta que este es un incremento impresionante. Pero cuando la ONU hace ya la estadística, te das cuenta que el crecimiento es del 80%, pero hay cifras alucinantes. Y miren, vamos a ir viendo los números, ¿no? Sí, primero les decimos quién hizo la investigación para que tengan las fuentes. Exacto. La investigación fue hecha por la Oficina de la ONU, la Redacción del Riesgo de Desastres, que es la Reducción, sí. Reducción de Riesgos de Desastres, la UNDRR. ¿Ok? Exactamente. Entonces, bueno, pues entre el 2019 habrían fallecido 1.023 millones de personas en desastres naturales. Esto es sin contar pandemias, esto es sin contar nada de epidemias locales, ¿no? De repente, es que hubo una epidemia, no, eso no está contándose. Aquí estamos hablando todo lo que tiene que ver origen climático, geológico, por ejemplo, sismos, tsunamis, inundaciones. ¿Saben que uno de los desastres naturales que menos se observa como desastre, pero que más genera fallecimientos, por ejemplo, son las olas de calor? Las olas de calor generan tremendos daños y fallecimientos en muchísimos países y no se toma muchas veces como pues un tema preocupante, ¿no? Preocupa más el volcán o el sismo, lo que sea. Lo más impactante. Lo más impactante porque visualmente es impresionante, porque pues, es momentáneo, es repentino y te genera un susto, pero la ola de calor genera también mucha mortandad. Las olas de frío también, pero mucho más las olas de calor. Entonces, bueno, afectados en estos últimos 20 años hay 4.200 millones de personas, junto con digamos el siglo pasado, los últimos 20 años, nada más 3.250 millones. O sea, prácticamente subieron 1.000 millones de afectados, ¿no?, por desastres naturales en 20 años. O sea, es un crecimiento bastante fuerte. Lo que sí es interesante y me llama la atención es que en los últimos 20 años del siglo pasado fallecieron por el tema de desastres, dijimos, en este siglo 1.023 millones, ¿verdad? Y en el siglo pasado 1.19 millones. O sea, que en cuanto a fallecimientos tenemos prácticamente la misma cantidad, muy similar. Yo creo que ahora nos hemos adaptado más, por ejemplo, aquí en México en el caso de los huracanes se ve. Exacto, o sea que esa es una buena noticia. Vamos, se han disparado los desastres naturales, es terrible, o sea, hay muchos más desastres, pero ahora sabemos adaptarnos, sabemos cuidarnos más. O sea, a pesar de que han subido el 80%, dices tú, entonces también subió el 80% de fallecimientos. Pues no subió el 80%, pues sí subió un poquito, un porcentaje mínimo, pero casi tenemos el mismo número de fallecidos en los últimos 20 años y en los primeros 20 años de este siglo, a pesar de que hay más desastres. Insisto, es porque hay mejores protocolos, porque hay mayor tecnología, porque los podemos predecir un poco más, porque hacemos los simulacros en los sismos, porque se supone que se construye pues un poquito más resistente. Todos esos pequeños detalles se suman a que se están salvando más vidas. Y aún así, el número de fallecimientos no ha disminuido, pero al menos no ha aumentado o no ha aumentado tanto. Pero las cifras que vamos a platicar ahora, pues también son de pensarse, de pensar sobre todo, pues en dónde queremos vivir a futuro, ¿no? Cómo queremos construir, si vas a hacer una casa, ese tipo de detalles ya tenemos que irlos pensando porque si esto sigue en ese porcentaje de aumento, pues quiere decir que los próximos 20 años puede ser que siga subiendo el tema de desastres naturales. Y si te toca estar en una zona de deslaves o en una zona donde hace muchísimo calor o muchísimo frío, o sea, dependiendo de las zonas, ¿qué extremos
estás listo o qué extremos debemos de prepararnos para los próximos 20 o 40 años, ¿no? Ujú. Bueno, ¿qué más cifras podemos Bueno, dar? por ejemplo, las sequías aumentaron un 29%. Pasamos de 263 sequías que tuvimos entre 1980 a 1999 a 338 sequías del 2000 al 2019. En cuestión de fenómenos o climáticos extremos, o sea, este calor extremo o este frío extremo que ahora tenemos, se pasó de 130 de los últimos 20 años del 99, ¿no? A 432. Es un aumento del 232%. También el tema de inundaciones, bueno, pues se asegura que han afectado a 1.650 millones de personas en lo que va de este siglo. También se habla de 1.430 millones de personas que han tenido afectaciones por sequía. Uh-huh. También 727 millones de personas que han sido afectadas por tormentas y 118 millones de personas que han sido afectadas por terremotos en los últimos 20 años en el planeta. También, bueno, pues aseguran, y aquí está bien fuerte la información, porque según este dato, las personas que han fallecido en lo que va de un siglo, se habla de 721,000 personas, que aquí, bueno, pues es un tema muy fuerte. Me parece aquí que debe ser del siglo XX, aunque el reporte dice el siglo XXI, pero debe ser del siglo XX, porque pues, si no, no cuadraría el número. Y también se habla de cómo pues los sismos han sido uno de los factores que más genera fallecimientos en los últimos 100 años, ¿no? O sea, realmente ahí estamos hablando que a diferencia de otras épocas donde las inundaciones generan más fallecimientos, ahora los sismos han aumentado. Y ahí hay varios momentos muy drásticos. Uno de ellos es pues el sismo de Haití, que generó 220,000 personas, o sea, que fallecieron 222,000 personas. Fíjense el tamaño de la isla, ¿no? O sea, el tamaño de la población es prácticamente un buen porcentaje de la población que simplemente fallece por un sismo terrible. Terrible, me acuerdo. Y tremendo. Y luego el tsunami. El tsunami, ¿se acuerdan? El que fue Navidad del 2004, todavía me acuerdo, me da escalofríos de verdad, sí, con 226,400 fallecidos. La verdad, bueno, de hecho superó al sismo de Haití, en número en cantidad de fallecidos, supera al sismo de Haití. Eso también es tremendo. También se sabe de un ciclón en el 2008, o sea, las digamos fechas más tremendas sería el 2004, ¿no? Cuando se da el tsunami que comentas, y luego se da 2010, es el tsunami el sismo de Haití. 2008. El tsunami sí, 2010, perdón. Sí, ¿no? Sí. 2010 el terremoto de Haití tremendo. Y luego tenemos ya, ahora sí, 2008, que es este huracán, ¿no? Que se da en Birmania y que genera, fíjense, un huracán. Fíjense, imaginar el número. 138,000 personas fallecieron. Dices, pues oye. Y además en un país chiquito, porque son en Birmania. Es en Birmania, sí, pero dices tú, ¿cómo pega, cómo impacta un huracán para que genere ese número, ¿no? de fallecidos? O sea, tuvieron que haber sido también muchos errores humanos, yo supongo, no sé, ¿verdad? Es que habría que analizar ese desastre porque me sorprende. No recuerdo otro huracán de esa magnitud en estas épocas, ¿no? En estos años. Pero estamos hablando de un huracán en este siglo, ¿no? Entonces, pues por eso cuando viene un huracán y pues, oye, dice saldo blanco y luego, pues sí, al otro día lamentablemente fallece una señora y de repente, pues, hay situaciones así. Pero durante el huracán, aquí en México, incluso, bueno, en otros países, aquí de América, también que ha habido huracanes y que dice, oye, pues fallece una persona, 2 personas, pues, estamos en la gloria, ¿no? Comparado con algunos países que cuando llega un huracán, o sea, deja un destrozadero tremendo. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Las áreas más golpeadas estos últimos 20 años por desastres naturales ha sido, en primer lugar, Asia, con 3,068 eventos desastrosos. Después tenemos América, con 1,756, y África, con 1,192 desastres naturales. O sea que, digamos, América no es el lugar con más desastres.
Pero es el segundo. Es el segundo, ¿no? Sí, ¿no? Tremendo, como quiera. Es esa parte de Asia que es un poco más hacia el sur, que como desastres, como tiene pues entre sismos, volcanes y huracanes, los volcanes más grandes, los sismos más grandes y los tifones más grandes, los tienen ahí, o sea, está complicado. Aparte que es una zona en el Pacífico en el que se sabe muchas de estas islas simplemente van a desaparecer, ¿no? O sea, ahí hablamos, por ejemplo, de las 25,000 islas de Tailandia, ¿no? ¿Cuántas islas realmente van a quedar después de que siga aumentando el nivel del mar? Pues quién sabe, ¿no? Pero sí que está complicado para los próximos 20 años, 40 años, pues tratar de adaptar esta situación a países que no tienen muchos recursos o que pues no están muy informados en ese tema, pues quién sabe qué les espere, ¿no? Siento que pues tenemos que ir adaptándonos todos, o sea, es un tema que iremos tocando. Pero este asunto de este estudio de la ONU me parece importante porque nos pone en perspectiva pues que verdaderamente sí es un problema, que si llegábamos a pensar o nos llegamos a ir con la idea, pues que a lo mejor estamos más informados ahora, pues no. O sea, es una gran diferencia, ¿no? Entre los últimos 20 años del siglo pasado con los primeros de este siglo. Ahora, ¿qué sigue para el próximo siglo? Pues no se sabe, ¿no? O sea, digo, para los próximos 20 años, pues ya veremos, pero pues la tendencia por lo menos es que va hacia arriba ahorita, ¿verdad? Sí, bueno, y al final los que hacen el informe dicen pues que sí, la pandemia ahorita, el COVID, suena muy fuerte, ¿no? Pero a final de cuentas también hay que darle atención a esto de la emergencia climática, porque como dijo Pepe, en un principio las olas de calor generan una cantidad de fallecidos impresionantes también, y muchas veces como que no estamos tan conscientes de esto. Mucho más grande que el tema del COVID, o sea, es que mira, échale, ¿cuántos dice que llevamos pues ejemplo, este siglo? ¿1,100? 1,023 millones, ¿sí? O sea, eso es lo que llevamos aproximadamente, y ahorita en el número de fallecidos en COVID, ¿no? En un año llevamos 1 millón de personas, ¿no? Cachito, sí. Que suena y es terrible, obviamente, pero que si pones 1,023, ¿no? O sea, 1,023 entre 20 años, que realmente no hemos ni cumplido los 20 años, pero vamos a suponer entre los 20 años que lleva este siglo, ¿verdad? Si lo dividimos entre los 20 años, son 51 millones de personas que están falleciendo por año, ¿verdad? Por desastres naturales, ¿sí? O sea, es lo que se lleva, 1,023 personas que han muerto este siglo, ¿sí? 1,023 millones de personas, ¿sí? Entonces están falleciendo 51 millones de personas, ¿sí? Por año. Cañón. O sea, es impresionante, o sea, es realmente, pues bueno, 50 veces más de lo que se lleva el tema del COVID, ¿no? O sea, que sí. Sí, es como una cachorrada. Sí, está fuerte, o sea, y es, pues es un tema que nada más habla uno o se comenta cuando está el evento, ¿no? Ah, mira, pues pasó tal cosa. Pero sumado en general, ¿no? Entre olas de calor, entre Sí, por ejemplo, aquí el número que dan de Europa, en el 2003 tuvieron una ola de calor y fallecieron 72,000 personas. Me acuerdo. O sea, ¿cómo es posible? Y porque pues no hay adaptación, ¿verdad? Ajá. O sea, no están preparados para... Y fíjate, estás hablando de Europa. Europa, en ese año, que fue muy caluroso para ellos, 70,000 personas pues dejaron de vivir. O sea, es impresionante. 72,000, sí. 72,000 personas. Y ahora imaginarte pues qué pasa con las olas de calor en pues América, en Asia, ¿no? En África. Pues digo, es muy fuerte, ¿no? Y esos son los números pues oficiales, ¿verdad? Sí. Ahora pues hay un rango ahí de números que pues no se van a saber nunca, porque pues también no todos los países quieren dar los números correctos, y pues es como una muestra de lo que sucede, nomás para que tengamos una idea de que este es un tema, ¿no? Y que hay que seguir conversando de él, no hay que evadirlo, y pues entenderlo, yo creo, sería lo mejor, entenderlo, ¿no? Entender el tema, entender... Y prepararnos. Exacto. Bueno.